y pensar la agricultura familiar ya no como aquello que se produce en la esfera privada, y a partir de esa imagen tan de sentido común arraigado, que es de un productor con una mujer e hijos, en masculino Mm, planteado, sino como productores, trabajadores, hijes, familias, pero en una comunidad, es decir, produciendo lazos, produciendo redes, produciendo lo que conocemos como bienes comunes. Entonces, bueno, era posicionarla porque va a ser estratégica la producción del alimento en contextos extractivistas. En unos años, quienes produzcan alimento van a encontrarse en el centro de lo económico. Entonces, un poco la apuesta política es reposicionar a la agricultura familiar desde ese lugar. bien. Voy entendiendo, Belén, tu mirada, amén de coincidir absolutamente, ¿no? Hasta a los propios productores y productoras les cuesta reconocer el lugar de importancia que tienen. Es más, aún sabiendo por el tipo de explotación que tenemos aquí en la región, por ejemplo, que algunas coinciden con lo que conocemos como agricultura familiar, niegan, digamos, hay como una negación de ser parte de, ¿no? Por lo menor, por ser solo el sustento familiar, digamos, con esta mirada que vos nos estás explicando también. Claro, y justamente a mí me parece, o por lo menos eso fue lo que rescaté de los trabajos, que me parece que hay que seguir trabajando, es esta idea que vos decís, porque al no haber identificación con la categoría, no tiene que ver, o a mí me parece, ¿no? Porque también lo que decía es que este debate se construye colectivamente, entonces nadie tiene la respuesta de antemano de cómo se resuelve la posición política de la agricultura familiar, pero sí entiendo que hacer ese trabajo de sacarla del lugar de lo invisible, este, es un trabajo muy potente porque realmente es una actividad muy estratégica y creo que también eso explica por qué es objeto de los embates, de las embestidas, de las ofensivas que está sufriendo en este momento la institución que lleva a cabo las políticas de Tal agricultura cual. familiar, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos descubriendo el centro de una embestida y que luego de caracterizarlo así, podemos hacer algo con eso. Y yo creo que un poco lo que hay que hacer es traer al centro la producción de alimentos y mostrar cómo desde la agricultura familiar no solo se produce en un nivel doméstico cerrado, sino que la agricultura familiar construye aquello que denominamos bienes comunes, que no es solo esa parte de la naturaleza que aún no ha sido mercantilizada, sino todo lo que producimos, y esto también lo dicen algunas feministas comunitarias, los bienes comunes son todo eso que producimos en entramados comunitarios. Entonces, la soberanía alimentaria, los lazos sociales, los saberes sobre la tierra, cómo cultivar, cómo rescatar semillas, cómo generar algunos tipos de cultivos estratégicos y además pensados para esas regiones. Todo eso que es un saber que se va transmitiendo son bienes comunes. Tal Entonces cual. la agricultura familiar es guardiana de muchos bienes comunes y eso es lo que me parece que hoy está, por un lado, bastante subalternizado, invisibilizado, y por otro, quienes detentan el poder del Estado, tienen muy claro cuál es Tal la cual. potencialidad estratégica de ese sector. Tal cual. Me gustó mucho esta frase, Belén. La agricultura familiar es guardiana de los bienes comunes, de un bien común fundamental, como por ejemplo es el medio ambiente, ¿no? Exacto, sí, sí, Tal cual. sí. Bueno, Belén, y de qué manera, habrá que dar un debate también, ¿no? Sin la estructura desde el Estado para poder darle un espacio, importancia, sobre todo para bajar políticas adecuadas para que la agricultura familiar permanezca, ¿de qué manera el resto, nosotros, podemos ir haciendo algo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que nos acompaña a todos porque todos estamos
preocupadas por el contexto, por las embestidas. Yo creo que hay que generar pequeñas, o vamos generando alianzas políticas pequeñas, construyendo, reconstruyendo entramados comunitarios, esto de, creo que también esta idea de la agricultura familiar como algo estratégico nos reposiciona a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos reposiciona en nuestra individualidad respecto de la sociedad que integramos, porque si yo tengo claro que la agricultura familiar es algo estratégico, que dentro de unos años nos va a cuidar, nos va a permitir hacer posible la vida, voy a empezar a pensar cómo consumo, me voy a responsabilizar de dónde compro esas verduras, de dónde compro esas conservas. Digo, también esta idea nos ayuda a romper con el fetichismo del consumo, de que yo consumo lo que quiero cuando en cualquier momento del año porque en el supermercado lo encuentro. Y entonces comerme un kiwi en julio, decía yo ese día, es como, bueno, si está ahí lo puedo consumir. Hay algo de la responsabilidad del consumo que tiene que ver con a quién decido poner enfrente para hacer esas transacciones, y también eso nos lleva a pensar, yo también puedo producir algunas cosas. Entonces, cómo esto va rompiendo con la irresponsabilidad del consumo y va generando otras prácticas, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede empezar desde en los pequeños lugares que ocupamos a recomponer esos lazos entre productores y consumidores, sabiendo que podemos ser cualquiera de las dos cosas en cualquier momento, y desde ahí ir construyendo un nuevo sentido común sobre lo alimentario, que no es que lo alimentario es eso que se produce y se exporta, o eso que se produce en grandes campos, o eso que producen aquellos que tienen los saberes. Todos podemos ser productores de algo, y creo que las ferias, esos encuentros de trueque, esos encuentros de ferias los fines de semana, son un espacio muy potente para poder encontrar ese lazo social que construye otras cosas. Y después, por supuesto, hay que seguir, yo creo que hay que seguir peleando por una agenda pública que tenga como prioridad lo alimentario, que se recupere las instituciones que velan por la agricultura familiar. Creo que hay que seguir apuntando a disputar esa política, pero no existe la política pública, no es sostenible si no existe el entramado comunitario que la sostenga y que además le pida más cosas a esa política pública. Tal cual. Bueno, Belén, ¿cómo resultó en lo personal para vos este congreso? Bueno, para mí, la verdad que es una pregunta interesante. Para mí fue un espacio muy rico, aprendí mucho, siempre aprendo mucho cuando me corro un poco de los espacios comunes donde una transita. No, hacía mucho que no iba a un congreso, sin embargo conozco mucha gente del INTA y creo que fue un espacio muy rico. Puse en juego esta hipótesis, medio me arriesgué a decir todo esto. Yo siento que arriesgué algunas ideas. Y bueno, fue bien recepcionado. Me parece que eso nos pone en diálogo a la universidad con otras instituciones. Creo que es nuestra obligación como universidad estar dando estos diálogos. Yo me sentí muy bien, siento que aprendí mucho y que vamos fortaleciendo una forma de construir la sociedad donde las instituciones nos hacemos responsables también de los lugares que ocupamos, ¿no? Entonces creo que, y también lo último que me estoy olvidando es que en esto de construir alianzas, la semana anterior al foro había sido el otro foro, que fue el foro de agricultura familiar. Ahora te digo cómo se llamaba, pues lo tengo anotado por acá, de un nombre largo, que fue un foro de productores que recuperaron la idea de seguir disputando por la soberanía alimentaria. Entonces creo que hay alianzas estratégicas para seguir haciendo, que la universidad tiene que ocupar un lugar fundamental junto con el INTA, pero también y sin olvidarse de quienes producen cada día, de quienes se reúnen para pensarse productores, para identificarse con estas categorías. Creo que es fundamental que establezcamos espacios concretos de diálogo. Belén, un gusto haber podido dialogar con vos en Panorama de la Comarca de hoy, y por supuesto será un placer seguir compartiendo micrófonos e ideas
hemos encontrado en vos una mirada feminista en